Y comenzamos, ¿ok? Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a continuar con el estudio de las series de números reales. Lo primero que vamos a hacer es dar otro ejemplo más de una serie convergente. Para ello necesitamos un teorema de teoría de sucesiones que se le conoce como el teorema de la convergencia monótona. Nos dice que si tenemos una sucesión creciente y acotada superiormente, o tenemos una sucesión decreciente y acotada inferiormente, esta sucesión debe de converger. Esos dos resultados, sobre todo el primero, una creciente acotada superiormente, converge. Ese resultado es fundamental en la teoría de series de números reales. ¿Va? Bueno, al ratito lo voy a enunciar. De hecho, va a ser casi lo primero que vamos a ver, nuevo. Después de eso, vamos a caracterizar a las series convergentes en términos del criterio de Cauchy. Recuerden que cuando uno estudia sucesiones de números reales, uno estudia a la clase de sucesiones convergentes y a la clase de todas las sucesiones de Cauchy y demuestra que ambas clases, ambos conjuntos son los mismos. Si una sucesión converge es porque es de Cauchy y toda sucesión de Cauchy debe de converger. El criterio de Cauchy también es fundamental en la teoría de series de números reales, ¿ok? Y vamos a ver ejemplos donde se aplica el criterio de Cauchy justo en el contexto de series de números reales, ¿ok? Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso antes de empezar con lo nuevo. Va la definición, esta ya la vimos, pero quiero recordarla. ¿Qué es lo que dice? Vamos a tomar xk con k igual a 1 hasta infinito, una sucesión de números reales, ¿ok? Tomamos una sucesión de números reales. Para cada n natural, definimos la suma de los primeros n términos de la sucesión xk como, y lo vamos a denotar con esta letra, Sn. ¿Quién es Sn? Pues es justo la suma de los primeros n elementos de la sucesión xk. O sea, es la suma desde k igual a 1 hasta n de los xk. ¿Ok? Siendo explícitos, siendo más explícitos, ¿quién es Sn? Pues es la suma de x1 más x2 más x3 más puntos suspensivos más xn. Sumamos los primeros n términos de la sucesión xk y así se define Sn. ¿Qué vimos? ¿Qué vimos la clase pasada? Que este proceso de sumar los primeros n términos de una sucesión dada, ¿qué nos genera? Nos genera una nueva sucesión. Y es la observación que vamos a ver a continuación, ¿no? Básicamente lo que dije es la observación que voy a comentar, de la que voy a hablar a continuación. A ver, observación. Si xn es una sucesión de números reales, o sea, si tú tienes una sucesión de números reales, nosotros podemos definir una nueva sucesión. La sucesión de sumas parciales Sn con n igual a 1 hasta infinito. Y ya explicamos cómo se construye esa sucesión, la sucesión de sumas parciales. Pero bueno, aquí una pequeña explicación de lo que hicimos en la sesión pasada. Nosotros comenzamos con una sucesión xn dada. O sea, a ti te dan una sucesión xn. Aquí está. Y tú tienes enlistados a sus elementos, ¿no? Al x1, al x2, al x3, puntos suspensivos, xn, y pues la lista sigue, ¿no? Porque por cada natural tenemos uno de estos términos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora, con esa sucesión nos vamos a construir una nueva sucesión, la cual se le conoce como la sucesión de sumas parciales. ¿Cómo está definida? Bueno, pues Sn, como ya les dije, es una sucesión. ¿Cuáles son sus términos? Son los siguientes. S1 es la suma del primer término nada más. O sea, tomas x1 y se acabó. ¿Quién es S2? Pues es la suma de los primeros dos términos, x1 más x2. S3 es el tercer término de la sucesión Sn y es el número que se obtiene de sumar a x1 con x2 y con x3. Y el enésimo término de esta sucesión, la que estoy marcando en un círculo, ¿cuál es el enésimo término de esa sucesión? Sn. ¿Quién es Sn? Pues es la suma de los primeros n términos de la sucesión dada. ¿Ok? Entonces, dada una sucesión xn, podemos construirnos una nueva sucesión, a la cual le vamos a llamar la sucesión de sumas parciales. ¿Ok? Bueno, eso ya lo vimos. Solo lo estoy recordando ahorita. Bajo. Y la definición fundamental, la definición con la cual vamos a estar trabajando
en todo este tema. Ahí va. Definición. Sea xn con n igual a 1 hasta infinito, una sucesión de números reales. Sea Sn con n igual a 1 hasta infinito, la sucesión de sumas parciales. Recuerden que eso significa, Sn, ¿quién es? Sn es esta suma, ¿verdad? Es la suma desde k igual a 1 hasta n de los xk, ¿ok? Aquí viene como un pequeño recordatorio. Decimos que xn con n igual a 1 hasta infinito es una sucesión sumable si la sucesión de sumas parciales es convergente. Ajá. En tal caso, al límite, cuando n tiende a infinito de Sn, lo vamos a denotar de esta manera. ¿Ok? Vamos a leerlo esto. Lo vamos a leer como la serie que va desde n igual a 1 hasta infinito de xn. ¿Ok? ¿Y quién es este número? ¿Cuál es este número? Pues es el límite cuando n tiene infinito de la sucesión Sn. ¿Ok? ¿Quién es Sn? Sn, si sustituimos, es la suma desde k igual a 1 hasta n de los xk. Por lo cual, esta serie realmente se está definiendo como el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde k igual a 1 hasta n de los xk. Esto tiene mucho sentido, la verdad, porque mira, nosotros lo que queremos definir de manera intuitiva es la suma de infinitos términos. Ajá. Por eso se le pone aquí el simbolito de infinito. Queremos sumar una infinidad de términos. ¿Cómo le hacemos? Pues empezamos con el caso finito, una cantidad finita de sumandos, pero el número de sumandos los hacemos tender, que tiendan a infinito. Ajá. Y entonces, al hacer el proceso límite, intuitivamente se forman una infinidad se nos generan una infinidad de sumandos y realmente estamos haciendo, bueno, intuitivamente estamos haciendo una suma infinita. ¿Ok? ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿No hay duda en nada? Bueno, voy a bajar y ahora sí viene lo nuevo. Bueno, nuevo entre comillas, porque este teorema que voy a enunciar a continuación es un teorema de cálculo 1, pero lo voy a recordar de todas maneras. Ahí va. Para el siguiente ejemplo que vamos a hacer, necesitamos de este teorema de cálculo 1 del tema de sucesiones. Voy a enunciarlo. Ahí va. Teorema de la convergencia monótona. ¿Qué es lo que dice? Bueno, pues vamos a tomar xn con n igual a 1 hasta infinito, una sucesión de números reales. Inciso A. Si xn con n igual a 1 hasta infinito es creciente y acotada superiormente, entonces xn con n igual a 1 hasta infinito converge a el supremo del conjunto de los xn tal que n pertenece en los naturales. Realmente, lo importante de este inciso no es tanto el punto de convergencia. O sea, sí está padre que el teorema nos esté diciendo a dónde va a converger. A este supremo, el cual existe, ¿no? ¿Están de acuerdo que este supremo debe existir porque la sucesión está acotada superiormente? Entonces, el conjunto de imágenes tiene supremo. Ajá, existe ese supremo, es un hecho. O sea, realmente aquí lo padre del inciso A es que nos está diciendo bajo qué condiciones una sucesión va a converger. Si tú tienes que una sucesión es creciente y está acotada superiormente, que son cosas meramente algebraicas, ver que una sucesión es creciente y ver que una sucesión está acotada superiormente, son propiedades meramente algebraicas. Con propiedades meramente algebraicas, estamos probando una propiedad de límites. Estamos probando que la sucesión xn converge. Y como un plus, como un extra, tenemos que converge a este supremo. ¿Ok? Incluso si no hubiera enunciado esto en el teorema sigue siendo muy, muy potente. Si no hubiera escrito esto, lo del supremo, y solo digo que converge, pues el teorema sigue siendo muy, muy fuerte. Porque nos está diciendo, solo ve que es creciente y que está acotado superiormente y listo. Tú ya tienes una sucesión convergente. ¿Ok? Bueno, ese es el inciso A. El inciso B, ¿qué dice? Si xn es decreciente y está acotada inferiormente, entonces la sucesión debe de converger y además debe converger al ínfimo del conjunto de las imágenes de la sucesión, o sea, el conjunto de los xn con n en los naturales, ¿ok? Y lo mismo que dije en el inciso A, con propiedades algebraicas,
estamos deduciendo propiedades de límite. Si vemos que la sucesión es decreciente y está acotada inferiormente, con eso basta para concluir que la sucesión debe de converger. Y aparte, como un plus, el inciso B nos dice que converge al ínfimo, ¿ok? ¿Sí está bien? ¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? ¿Seguros? Bueno, vamos a continuar entonces. Alguien me pregunta, ¿entonces converge a sus cotas? Converge a su mínima cota superior, en el caso de ser creciente y acotada superiormente. Y en el caso de ser decreciente y acotada inferiormente, converge a su máxima cota inferior. ¿Sí me entiendes? No converge a cualquier cota. Convergen a la mínima cota superior y a la máxima cota inferior. ¿Sí está bien? Va. Ok. Bueno, voy a continuar. Si hay dudas me van diciendo. ¿Vale? Y ahora sí, ya viene ahora sí lo que es realmente nuevo. El ejemplo 3. Este ejemplo es muy bonito. Este que voy a dar a continuación. Bueno, ahorita les cuento de esta serie. Ahorita vamos a ver. Veamos que esta sucesión, la sucesión xn, definida como la 1 entre n al cuadrado, es sumable. Pregunta, ¿qué tenemos que hacer para demostrar que una sucesión es sumable? Tenemos que demostrar, por definición, lo que se tiene que hacer para demostrar que una sucesión es sumable es demostrar que la sucesión de sumas parciales es convergente, o sea que existe su límite, ¿verdad? Bueno, lo que vamos a hacer para ver que este límite existe es aplicar el teorema de la convergencia monótona, como aquí lo indico. O sea, lo que vamos a hacer es ver que esta sucesión es creciente y que además está acotada superiormente. ¿Qué nos dice el teorema? Que creciente más acotada superiormente, convergencia garantizo. ¿Y a dónde converjo? Al supremo. ¿Ok? Bueno, pues vamos a hacer la cuentita. Fíjense. Ahí va. Vamos a empezar viendo lo de ser creciente. Bueno, fíjate en lo siguiente. Nota que para cada n natural, ¿quién es ese n? ¿Quién es ese n? Pues por definición es la suma desde k igual a 1 hasta n de xk. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿quién es xk? Pues es 1 entre k al cuadrado. Fíjate cómo se definió xn, como 1 entre n al cuadrado. Xk entonces es 1 entre k al cuadrado. Por lo cual, esta suma es igual a la suma desde k igual a 1 hasta n de 1 entre k cuadrada. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Si yo agrego un sumando positivo, si yo a esta suma le agrego un sumando positivo, el que sea, ¿qué va a pasar? Pues se nos hace una suma más grande, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le agrego este sumando, ¿sí están de acuerdo que se va a dar este menor estricto? Porque este término es igual a este término de aquí. Pero yo le estoy agregando este otro término, el 1 entre n más 1 al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se nos termina haciendo una suma un poquito más grande, ¿verdad? Bueno, pero ¿quién es este término? Esta suma más este número, ¿están de acuerdo? Que lo podemos escribir como la suma desde k igual a 1 hasta n más 1 de 1 entre k al cuadrado. Justo el n más unésimo término es este de aquí. Entonces, esta sumita la podemos escribir como la suma desde k igual a 1 hasta n más 1 de 1 entre k al cuadrado. ¿Sí? ¿Y luego qué? Pues este es Sn más 1. Entonces, con esto, ¿qué mostramos? Fíjate que empezamos con Sn, llegamos a que es menor estricto, a Sn más 1. Entonces, lo que hemos demostrado es que para cada n natural, Sn es menor estricto a Sn más 1. Es decir, hemos probado que la sucesión Sn es estrictamente creciente. Perfecto. Ya probamos que esa sucesión es estrictamente creciente. ¿Qué nos falta por ver? Pues ahora vamos a ver que está acotada superiormente, ¿ok? Bueno, y va el siguiente argumento. Fíjense, tomemos n natural con n mayor o igual que 2. Y nota lo siguiente. Ahorita vemos qué pasa con n igual a 1, ¿vale? Pero ahorita vamos a concentrarnos en un natural con n mayor o igual a 2, ¿vale? Bueno, fíjense. Nota lo siguiente. ¿Me creen
que 1 entre n al cuadrado es menor estricto a 1 entre n menos 1 por n. ¿Sí me creen esa desigualdad? Podríamos verlo así. N menos 1, ¿están de acuerdo que es menor que n, no? Si yo multiplico n en ambos lados de la desigualdad, ¿están de acuerdo que la desigualdad se preserva? Sí, ¿no? Y cuando tomamos inversos multiplicativos, ¿qué le pasa a las desigualdades? ¿Verdad que se invierten? Entonces nos termina quedando 1 entre n menos 1 por n, que es justo la desigualdad que está aquí, ¿verdad? Bueno, pues ahí está la justificación, ya no hay que decir más, ya está. Y entonces, ¿y eso qué, con eso qué vamos a hacer? Ah, miren, cheque. Sn, por definición, es la suma de k igual a 1 hasta n de xk, ¿verdad? Por definición. Ahora, xk es 1 entre k al cuadrado, entonces nos queda que esto es igual, esto de aquí, es igual a la suma de k igual a 1 hasta n de 1 entre k al cuadrado. Vamos a hacer el siguiente truco, chequen. Esta desigualdad se vale con n mayor o igual a 2. Es importante que la n sea mayor o igual a 2. ¿Por qué? Porque si estamos en el caso más extremo, que es cuando n es igual a 2, ¿cuánto vale n menos 1? Si n es igual a 2, ¿cuánto vale n menos 1? 1, ¿verdad? ¿Qué pasaría si n es igual a 1? ¿Cuánto es n menos 1? Se nos hace 0. Ajá. Y entonces este cociente dejaría de tener sentido porque estaríamos dividiendo entre 0, ¿ok? Entonces, para que las cuentas salgan, para que esta desigualdad sea verdadera, la n tiene que ser mayor o igual a 2. Por esta razón, vamos a hacer esta descomposición. Fíjense, el primer sumando de esta suma, o sea, con k igual a 1, vamos a ponerlo por separado. Cuando k es igual a 1, tenemos 1 entre 1 al cuadrado, ¿va? Y a partir de 2, hasta n, eso sí vamos a dejarlo en una sola suma. Vamos a hacer la suma desde k igual a 2 hasta n de 1 entre k cuadrada. Perfecto. Por lo que hicimos aquí arriba, ¿qué sabemos? Pues como esto se vale para toda n mayor o igual a 2, pues entonces 1 entre k al cuadrado es menor a 1 entre k menos 1 por k, ¿verdad? Sumo, la desigualdad se me va a preservar, este es un 1, lo sumo también del otro lado de la desigualdad, y entonces tenemos lo siguiente, 1 entre 1 al cuadrado, más la suma desde k igual a 2 hasta n de 1 entre k al cuadrado, es menor estricto a 1 más la suma desde k igual a 2 de 1 entre k menos 1 por k, ¿ok? Y bueno, ¿qué más? Con David, si no mal me equivoco, vieron fracciones parciales, ¿sí? O con Cristo, bueno, no, ya no me acuerdo, la verdad. Pero con alguno de ellos dos vieron fracciones parciales. Esto se parece mucho a esta expresión, ¿no? 1 entre x menos 1 por x. Ajá. ¿Y qué es lo que hacían? Pues en fracciones parciales lo que hace es expresar a esa fracción en fracciones más elementales, en suma de fracciones más elementales. Bueno, aplicando fracciones parciales, que también se puede aplicar en este cociente, nos termina quedando que 1 entre k menos 1 por k, este cociente es lo mismo que 1 entre k menos 1 menos 1 entre k. ¿Ok? Ustedes podrían verificarlo. ¿Cómo? Haciendo esta resta de fracciones. ¿Ok? Hacen esa resta de fracciones y obtienen precisamente este valor. Suman desde k igual a 2 hasta n, suman aquí también y agregan este 1 para que se dé la igualdad, ¿ok? Entonces tenemos esta sumita, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué más? Fíjate que lo que está en el paréntesis morado es una suma telescópica, ajá. ¿Qué pasa con las sumas telescópicas? Sobrevive el primer y último término, ¿ok? ¿Cuál es el primer término? Bueno, este 1, déjalo, tal cual. A ese no le podemos hacer nada. Pero en lo que está de color morado, ¿cuál es el primer término? El primer Maestro, término, mande, Santi. ¿me está diciendo que todas las otras sumatorias no son sumas telescópicas? ¿Cuáles otras sumatorias? Las que tienen el sigma. O sea, antes de, las que están antes del Por igual. ejemplo, Ajá, esa no es telescópica. ok. Esa no es telescópica.
Recuerda que una telescópica se suele ver de esta forma. Claro, o sea, se puede hacer algebrita para que no se vea de esa manera, pero básicamente una telescópica es algo de este estilo. Vale, Un vale. término de cierta No, pero sucesión menos o más el siguiente. Exactamente, se restan. Menos el anterior o menos el siguiente. Esa es vale. como la forma general de una suma telescópica, ¿va? Bueno, entonces, ¿qué nos termina? No, ¿de qué? Entonces, ¿qué nos termina quedando? Pues nos termina quedando el valor cuando K es igual a 2, aquí, que es 1. ¿Estamos de acuerdo que cuando K es igual a 2, cuánto vale este término? 1, ¿verdad? Y cuando K es igual a N, que es el último, nos termina quedando 1 entre N, ¿verdad? Entonces, nos termina quedando que todo esto es igual a 1 más 1 menos 1 entre N. O sea, eso es igual a 2 menos 1 entre N. Pero ¿estamos de acuerdo que 2 menos 1 entre N es menor o igual a 2? Para cualquier N mayor o igual a 2. O sea, aquí sin importar quién sea esta N, siempre 2 menos 1 entre N va a ser menor o igual a 2, ¿verdad? Fíjate que esto se valió para toda N mayor o igual a 2, porque usamos esta desigualdad. Esta solo se vale cuando la N es mayor o igual a 2. ¿Qué pasa en el caso en que N es igual a 1? Si N es igual a 1, ¿quién es ese de 1? Es X1, ¿verdad? ¿Y quién es X1? 1 entre 1 al cuadrado, que es 1. ¿Y 1 es menor a 2? Por supuesto que sí. Entonces, esto lo que está mostrando es que 2 es una cota superior de la sucesión Sn, porque para cada n natural, Sn es menor o igual a 2. Y tan tan. Con esto, demostramos que Sn está acotada superiormente. ¿Ok? Entonces tenemos que Sn, la sucesión de sumas parciales, es estrictamente creciente, está acotada superiormente, y luego, ¿qué podemos hacer? Pues aplicamos el teorema que les acabo de comentar. Por el teorema de la convergencia monótona, aplicando el teorema de la convergencia monótona, podemos asegurar que la sucesión de sumas parciales Sn converge. Es decir, la serie es de n igual a 1 hasta infinito de 1 entre n al cuadrado, converge. Vamos a decir converge. ¿Ok? Existe o converge, como lo quieran ver. ¿Ok? Y ahí está. Ahí está la prueba de que la serie es de n igual a 1 hasta infinito de 1 entre n al cuadrado converge, o que la sucesión 1 entre n al cuadrado es sumable, como lo quieran decir. De las dos formas son equivalentes. ¿Va? Una observación. ¿A dónde converge esta serie? Esta serie, ¿a dónde va a converger según el teorema de la convergencia monótona? Converge al supremo del conjunto de los Sn, tal que n está en los naturales. ¿Sí o no? Ahora, ¿quién es Sn? Bueno, si escribimos de forma explícita ese supremo, pues sería el supremo del conjunto de estas sumas. ¿Ah? Y uno podría pensar, pues ha de ser fácil calcular ese supremo. Uno podría creer eso de principio. Pero ocurre que eso es bastante complicado. Calcular ese supremo es muy complicado. ¿Por qué? Porque estos términos se van haciendo cada vez más complicados. Conforme la n va creciendo, estas expresiones se van haciendo muy complicadas. Ajá. Entonces, calcular el valor exacto de esta serie realmente es algo bastante difícil. ¿Ok? ¿Cómo se calcula? Bueno, hay varias maneras. Se puede hacer con cálculo 4. Se puede hacer con teoría de series de Fourier, que es lo que puse aquí. Con teoría de series de Fourier se puede probar que esta serie converge a pi cuadrada entre 6. ¿Ok? Pero bueno, eso ya es de cursos más avanzados. Ahorita lo que nosotros demostramos, con lo que sabemos, es que esta serie debe de converger. ¿A dónde? Al supremo de las imágenes de esta sucesión. Pero así que sepamos exactamente cuál es ese valor, no lo sabemos. ¿Va? ¿Sí está bien? ¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? ¿Cómo van? ¿Va bien todo? ¿Sí? Bueno, voy a bajar. Mande. Entonces, 2 es la cota, pero no el supremo. Exactamente, es una cota superior. Recuerda que una sucesión tiene una infinidad de cotas superiores,
pero hay una única mínima cota superior y se le llama el supremo. Maestro, Mande. ¿me puedes subir tantito, por favor? Claro que sí. Ahí Sí. va. Si está bien, si resolví las dudas, todo bien, seguros, déjenme ver el chat. A ver. Va, ya, gracias, maestro. Ok. Va. Si hay dudas me van diciendo, y las vamos checando. Ahora. Bueno. Para el siguiente ejemplo, vamos a recordar, bueno, para el siguiente ejemplo necesitamos recordar lo que es una sucesión de Cauchy, que también es un concepto del tema de teoría de sucesiones, que se vio en cálculo 1, pero vamos a recordarlo porque es algo muy importante y también vamos a recordar la caracterización de las sucesiones convergentes en términos de las sucesiones de Cauchy. Así que van unos cuantos recordatorios. Definición. Sea xn con n igual a 1 hasta infinito, una sucesión. Decimos que xn es una sucesión de Cauchy, sí, y no se lee Cauchy, no es Cauchy, es Cauchy, ajá. Sí, pasa lo siguiente. Si para cada épsilon mayor que 0, existe un instante n épsilon natural, tal que si n y m son mayores o iguales a n épsilon, entonces el valor absoluto de xn menos xm es menor que épsilon, ¿ok? Entonces, para que una sucesión sea de Cauchy, lo que debe pasar es lo siguiente. Para cualquier número positivo, aquí hay un para todo, ¿verdad? Por pequeño que sea ese número positivo, siempre debe de existir un instante natural al cual llamamos n épsilon. O sea, n épsilon es un natural. ¿Con qué virtud? Con la virtud de que si tomamos dos naturales, n y m, mayores o iguales a n épsilon, entonces las distancias entre xn y xm deben de ser muy chiquitas, más chiquitas que épsilon, ¿ok? Bueno, y entonces uno cuando define las sucesiones de Cauchy, ¿qué es lo que hace? Pues empieza dando ejemplos de sucesiones de Cauchy, empieza viendo propiedades de las sucesiones de Cauchy, prueba que toda sucesión de Cauchy debe ser acotada, una subsucesión de una sucesión de Cauchy es de Cauchy, pero ocurre a la operatividad también con las sucesiones de Cauchy, suma, producto, cociente de Cauchy, Cauchy, y entonces, bueno, uno después se da cuenta de que realmente estamos trabajando con las mismas sucesiones que las de antes, o sea, con las sucesiones convergentes. Ajá. Se demuestra el siguiente resultado que es muy, muy importante. De hecho, con este teorema se termina el tema de sucesiones de números reales. Es este teorema. ¿Qué es lo que dice? Pues lo que hace es caracterizar a las sucesiones convergentes. Fíjense. Sea xn una sucesión. Lo que dice el teorema es que la sucesión xn converge si y solo si la sucesión xn es una sucesión de Cauchy. ¿Ok? Entonces, el conjunto de sucesiones de Cauchy es igual al conjunto de sucesiones convergentes. Ajá. Las sucesiones que son convergentes son precisamente aquellas que son sucesiones de Cauchy. ¿Va? Es el teorema final, se puede decir del tema de sucesiones. ¿Por qué usas teorema de Bolzano-Ballestras? Usas toda la teoría para entender este resultado. ¿Va? Bueno, entonces lo que vamos a hacer, acuérdense, bueno, esto se ve en cálculo 1, pero vamos a hacer la siguiente reflexión. Esto se vale para sucesiones, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una sucesión y yo quiero probar la convergencia de una sucesión, pues puedo ver que es de Cauchy, ¿no? Ahora, una pregunta. ¿Cómo se vería esto en el contexto de sucesiones de sumas parciales? Imagínate que tú tienes una sucesión xn. Entonces te induce la sucesión de sumas parciales. De principio, si yo quiero ver la convergencia de esta sucesión de sumas parciales, por este criterio, pues yo lo que podría hacer es ver que la sucesión de sumas parciales es una sucesión de Cauchy. ¿Estamos de acuerdo? O sea, todo llevándolo al contexto de sucesiones de sumas parciales, quedaría de esta manera. Una sucesión de sumas parciales converge, sí, solo sí, la sucesión de sumas parciales es de Cauchy. Pero vamos a desmenuzar, vamos a desarrollar más este sí, solo sí, ¿vale?
Pero antes de eso, déjenme, les dejo unos ejercicios. Bajo. Déjenme ver el chat también. A ver. Bueno, ejercicios, si quieren hacerlos está bien, si no, no hay ningún problema. Es acerca de sucesiones de Cauchy. Dice que demuestres que la sucesión 1 entre n, la 1 entre n factorial y la 1 entre 3 a la n, esas tres son sucesiones de Cauchy, claro, usando la definición, no usando este teorema, usando la definición de sucesión de Cauchy. Usando la definición de sucesión Cauchy, prueba que estas tres son de Cauchy, ¿va? Creo que sería bueno practicarlo. Igual ya te sabes el tema, a lo mejor ya te sabes las pruebas y no es necesario, pero si apenas, si a lo mejor en tu curso pasado de cálculo viste un poquito de sucesiones, pues creo que sí vale la pena que trates de hacer estos ejercicios, ¿va? Para que vayas agarrando madurez en el tema y no sea tan complicado todo lo que sigue, ¿ok? Bueno, ahora sí, vamos a checar lo siguiente, vamos a hacer la siguiente reflexión. Fíjate, ahí va. Tómate una sucesión de números reales. Pregunta, ¿qué significa que esa sucesión sea sumable? Permítanme tantito. ¿Qué significa que la sucesión xn con n igual a 1 hasta infinito es una sucesión sumable? Por definición, y es el primer sí y solo sí que aparece en la pantalla, eso significa que la sucesión de sumas parciales es convergente, ¿verdad? Así por simple definición, que la sucesión xn sea sumable significa que la sucesión Sn es una sucesión convergente, ¿verdad? Pero por el teorema anterior, ser convergente es equivalente ¿a qué cosa? A hacer una sucesión de Cauchy. Entonces, esto es sí y solo sí, la sucesión Sn es una sucesión de Cauchy, ¿verdad? Entonces, por el teorema, tenemos que Sn es una sucesión, bueno, que la sucesión xn sea sumable, es equivalente a que la sucesión de sumas parciales es de Cauchy. Pero por definición de sucesión de Cauchy, ¿esto qué significa? ¿Qué significa ser Cauchy? Que para toda epsilon mayor que 0, existe un instante n epsilon, que ya sabemos que es natural. Aquí no lo puse, pero saben que este es un natural. Tal que si n y m son naturales mayores o iguales a n epsilon, el valor absoluto de sm menos sn va a ser menor que epsilon. Pregunta, ¿quién es Sn y quién es Sm? Pues recuerda que en general Sn es esta suma, ¿verdad? Sn es esta sumita. Entonces, ¿quién va a ser Sm? Es esta suma de acá. La suma es de k igual a 1 hasta m de xk. ¿Y quién es Sn? Es la suma desde k igual a 1 hasta n de xk. Entonces, este valor absoluto es lo mismo que este valor absoluto de aquí. ¿Sí lo ven? ¿Sí está claro eso? Bueno, por lo cual, ¿qué tenemos? Que esto es equivalente a que para cada epsilon mayor que 0, existe un instante n epsilon, tal que si n y m son mayores o iguales a n epsilon, entonces el valor absoluto de la suma desde k igual a 1 hasta m de xk menos la suma desde k igual a 1 hasta n de xk se hace menor que epsilon. Ahora, recuerden que en los naturales hay tricotomía, de hecho en los reales hay tricotomía. Ajá. Entonces, sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que m es mayor que n, mayor o igual a n epsilon. ¿Ok? Aquí tomé dos naturales m y n cualesquiera. Sin pérdida de generalidad, supongo que m es mayor que n. ¿Por qué? Por la simple tricotomía de los números reales. Entonces, nos termina quedando lo siguiente. Para cada epsilon mayor que 0, existe un instante n epsilon, tal que si m es mayor a n, mayor o igual a n epsilon, entonces el valor absoluto de la suma desde k igual a n más 1 hasta m de xk va a ser menor que epsilon. ¿Ok? Y aquí está el resultado al que quería llegar. Esto es algo bastante potente. ¿Estamos de acuerdo que todo lo llevamos en base a sí y solo sí? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la conclusión final? Que una sucesión xn es sumable si y solo si
para cada epsilon mayor que 0, existe un instante n epsilon, tal que si m es mayor a n, mayor o igual a n epsilon, entonces el valor absoluto de la suma desde k igual a n más 1 hasta m de los xk se hace menor que epsilon. Esto lo podemos pensar de esta forma. Lo que nos está diciendo este resultado, esto, es que para cualquier número positivo, por pequeño que sea, hay un momento, hay un instante a partir del cual, si yo empiezo a sumar los términos de la sucesión XK que están entre n y m, y estos n y m son mayores o iguales a n epsilon, o sea, tomo los términos de la sucesión XK con índice K entre n más 1 y m, sin importar quién sea n y m, siempre y cuando sean mayores o iguales a n epsilon, estas sumas, no importa cómo las tomes, bajo estas condiciones, siempre van a ser muy chiquitas. Van a ser sumitas muy, muy, muy pequeñas. Eso es lo que está diciendo esta caracterización de nuestras sucesiones sumables. ¿Ok? O dicho de otra forma, también podríamos escribirlo de esta manera. Las series de n igual a 1 hasta infinito de xn convergen. Sí, solo sí. Justo pasa esto que escribimos aquí, ¿no? Son dos maneras distintas, no cabe, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo más chiquito. Ahí está. Ya quedó. Ahí está. Recuerden que una sucesión sea sumable significa que esta serie sea un real, ¿no? Bueno, esta suma infinita nos dé un real. O dicho de otra forma, que converge. Ajá. Solo son maneras de decir las cosas. O sea, que la serie converja significa que esta sucesión es sumable. Ajá. Bueno, entonces, ¿qué es lo que obtuvimos? ¿Cuál es el teorema que demostramos con toda esta cadena de sí y solo sí? Lo que obtuvimos es una caracterización de las sucesiones sumables. Va el enunciado formal. Bajo. ¿Qué es lo que dice el teorema? Vamos a leerlo. Teorema. Sea xn con n igual a 1 hasta infinito, una sucesión de números reales. Lo que probamos fue esto. xn con n igual a 1 hasta infinito es sumable si y solo si para cada epsilon mayor que 0 existe un instante n epsilon tal que si m es mayor a n mayor o igual a n epsilon, entonces el valor absoluto de la suma desde k igual a n más 1 hasta m de los xk es menor que epsilon. ¿Ok? Eso es lo que demostramos. ¿Sí se entiende? ¿Sí está bien? ¿O hay alguna duda? ¿Todo va bien? Bueno. Entonces, pasamos a nuestro siguiente ejemplo. El ejemplo 4. Vamos a desarrollarlo. Y creo que con esto, sí, ya con esto acabaríamos. Porque después lo que sigue son los criterios de convergencias para series. Pero esto lo vamos a ver en la siguiente sesión. Va el ejemplo. Veamos el ejemplo y terminamos la clase de hoy. Fíjense. Veamos que la sucesión 1 entre n factorial con n igual a 1 hasta infinito es una sucesión sumable. ¿Ok? Va la demostración. Vamos a usar la caracterización anterior. ¿Qué tenemos que hacer para demostrar que una sucesión es sumable? Pues una sería aplicar la definición. A ver, ¿le puedo subir tantito ahí? ¿Está bien? Una opción sería aplicar la definición de sucesión sumable. ¿Qué significa que sea sumable una sucesión? Por definición significa que exista el límite cuando n tiene infinito de la sucesión de sumas parciales, ¿verdad? Eso es por definición ser sumable. Pero por este teorema que acabamos de demostrar, lo que podemos hacer es demostrar esto de aquí, que para cada epsilon mayor que 0, hay un instante tal que si m es mayor a n, mayor o igual a n epsilon, esta suma se hace menor que epsilon. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Como aquí hay un para todo, ¿cómo vamos a empezar nuestra prueba? Dando una epsilon mayor que 0 fija pero arbitraria. ¿Qué queremos probar? Que hay un instante n epsilon tal que si m es mayor a n, mayor o igual a n epsilon, entonces el valor absoluto de la suma desde k igual a n más 1 hasta m de 1 entre k factorial resulta ser menor que epsilon. Para ello, para probar esto, quiero recordar un resultadito de inducción matemática, es algo que se ve en álgebra superior 1, que creo que vimos también en cálculo 1 en la primer guía.
o en la segunda, si no mal me equivoco, y es este resultado que está marcado de amarillo. Recordemos que si K es mayor o igual que 4, ¿cómo se compara K factorial con 2 a la K? Pues K factorial es mayor estricto que 2 a la K, ¿ok? Es algo que se prueba mediante inducción matemática, truncada desde luego porque la inducción empieza desde K igual a 4, ¿ok? No empieza en K igual a 1, K igual a 0, empieza en K igual a 4, ajá. Esta desigualdad, pregunta, ¿qué es equivalente? Si tomamos inversos multiplicativos, es equivalente a que 1 entre K factorial sea menor estricto a 1 entre 2 a la K. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, esta desigualdad es la clave para lo que queremos nosotros. Alguien me pregunta ¿qué significa n epsilon? Mira, n epsilon de principio es un natural. Ajá. Pero es que ocurre que este natural depende de quién sea epsilon. Ajá. Si epsilon es igual a 1, entonces yo voy a encontrar un natural n1. Pero si yo cambio la epsilon, por ejemplo, si yo tomo epsilon igual a 1/2, esta n1 ya no me va a servir a lo mejor. Entonces, me encuentro otra n distinta que satisfaga esto de aquí. Ajá. Es algo que se ve en el tema de sucesiones. Cuando uno escribe la definición de sucesión convergente, el límite cuando tiene infinito de x n es L, uno dice lo siguiente. Para cada epsilon mayor que 0, existe un instante n epsilon, natural. ¿Por qué se pone esta epsilon? Porque se hace notar que ese natural depende del epsilon que nos tomamos de antemano. Ajá, aquí ya tomamos un epsilon mayor que 0 fijo para arbitrario. Este n epsilon va a depender del epsilon que nos tomamos aquí. Si fuéramos haciendo las cuentitas paso a paso, o sea, epsilon igual a 1, epsilon igual a 1/2, epsilon igual a 1/3, después epsilon igual a, no sé, a 1 entre 3 millones, te vas a dar cuenta que las n, estos naturales que debes de proponer aquí, cambian. Ajá. Dependiendo, ¿por qué? Porque dependiendo de la epsilon, yo propongo cierto natural. ¿Ok? ¿Sí me comprende? ¿Sí está bien? Este detallito lleva un rato en el tema de sucesiones explicarlo. Se hace con muchos ejemplitos, paso a pasito. Ahorita pues yo estoy dando por hecho que ya se vio ese tema, el tema de sucesiones. Y bueno, que también están checando las notas, pero bueno, cualquier duda, si van surgiendo más dudas, me van diciendo, ¿eh? Y vamos resolviendo esos detallitos sin ningún problema, ¿vale? ¿Sí quedó claro o más o menos? Díganme. Bueno, ustedes me van diciendo, ¿va? Bajo. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Notemos lo siguiente. Toma m mayor a n mayor o igual a este n1, al cual voy a llamar 4. Más bien, este n1, ¿quién va a ser? 4. O sea, yo defino a n1 como el número natural 4, ¿va? Y me tomo dos naturales, m y n, con m mayor a n y mayores iguales a 4. ¿Por qué? ¿Por qué mayor o igual a 4? Porque quiero aplicar esta desigualdad, esta de aquí. Ajá. Entonces, fíjate, la suma desde k igual a n más 1 hasta m de 1 entre k factorial, como 1 entre k factorial es menor a 1 entre 2 a la k, siempre y cuando la k sea mayor o igual a 4, lo cual es verdad porque mi n es mayor o igual a 4, entonces esta suma me queda menor a esta suma de acá, a la suma desde k igual a n más 1 hasta m de 1 entre 2 a la k. Vamos a escribir esta suma de forma explícita. ¿Quién es? ¿Cuál es el primer sumando? 1 entre 2 a la n más 1. ¿Cuál es el segundo sumando? Cuando k es igual a n más 2. Entonces nos queda 1 entre 2 a la n más 2. ¿Cuál es el enésimo sumando? Cuando k es igual a m, que es 1 entre 2 a la m. Pero estamos de acuerdo que m lo puedo expresar como n más m menos n. ¿Sí están de acuerdo? Lo puedo expresar de esa manera. Entonces, sí, efectivamente, este es el último sumando. ¿Ok? ¿Por qué lo expreso así? Porque expresada a la m de esta manera, nos hace ver cuántos sumandos hay. Fíjate, el primer sumando aquí hay un 1. En el segundo sumando aquí hay un 2. En el tercer sumando, ¿qué va a haber? Un 3. En el último sumando hay un m menos n aquí. Entonces, ¿cuántos sumandos tenemos aquí? M menos n sumandos. ¿Ok? Bueno,
Ahora vamos a hacer lo siguiente. Nada más es para saber cuántos sumandos hay. ¿Ok? Ahora vamos a hacer esto. Vamos a factorizar de cada sumando 1 entre 2 a la n. Factorizamos 1 entre 2 a la n y ¿qué nos termina quedando? 1/2 más 1/2 al cuadrado más puntos suspensivos más 1 entre 2 a la m menos n. Y nota que esta suma, sin importar quién sea m y n, bueno, m mayor a n, eso sí, sin importar quiénes sean estos, cuántos sumandos hay aquí, esa suma es menor que 1. ¿Ok? Esta sumita es menor que 1. ¿Ok? Eso se ve en cálculo 1. Se puede probar por inducción. Por ejemplo, 1/2 es menor que 1, ¿no? 1/2 más 1 entre 2 al cuadrado son 3/4, que es menor a 1. 1/2 más 1/2 al cuadrado más 1/2 al cubo. Bueno, se puede verificar. No voy a hacer ya la cuentita de esa fracción, pero se puede verificar que es menor que 1 en general. Estas sumas siempre son menores estrictas que 1, ¿ok? ¿Y qué pasa cuando multiplicas algo que es menor que 1 por un valor positivo? Tienes A por C, donde C es menor que 1, esto va a ser menor que A. Entonces, 1 entre 2 a la n por esta cosa que es menor que 1 nos va a dar algo menor a 1 entre 2 a la n. ¿Y eso qué? Bueno, con eso podemos asegurar lo siguiente, que si m es mayor a n mayor o igual a n1, que es igual a 4, el valor absoluto de la suma desde k igual a n más 1 hasta m, de 1 entre k factorial, es menor estricto a 1 entre 2 a la n. Cálculo 1. Nosotros sabemos que esto se puede hacer tan pequeño como queramos, ¿verdad? Esto se puede hacer tan chiquito como uno quiera. De hecho, recuerden el límite de la clase pasada. Dice que si tienes un número entre 0 y 1, entonces el límite cuando n tiene infinito de a la n es 0. Ajá. En este caso a es igual a 1/2. Ajá. Entonces, esto se puede hacer tan pequeño como queramos. Como lo puedo hacer tan pequeño tomando n lo suficientemente grande, podemos encontrar un n2 natural lo suficientemente grande, tal que si n es mayor o igual a n2, 1 entre 2 a la n sea menor que epsilon. ¿Ok? Ahora, tomemos n epsilon igual al máximo entre n1 y n2. Si queremos que se cumpla esta desigualdad y esta otra desigualdad, estas dos de forma simultánea, vamos a tomar un natural que sea más grande que n1 y n2. ¿Ok? Tomemos el máximo. Entonces, ¿qué pasa? Que si m y m son mayores o iguales a n epsilon, se satisfacen estas desigualdades. En particular, tenemos que esta suma es menor que epsilon, que es lo que queríamos demostrar. ¿Cómo tomamos a epsilon? Fue tomada de forma fija pero arbitraria, ¿verdad? Entonces, ¿qué se concluye? Pues que 1 entre n factorial es una sucesión sumable. ¿Ok? Si está bien, ¿hay alguna duda? ¿Todo bien? Y algo que se puede probar es que la serie es de n igual a 0 hasta infinito, de 1 entre n factorial es igual a e. Esto lo vamos a ver cuando veamos el teorema de Taylor, ¿va? Vamos a ver este resultado. Ahorita con el conocimiento que ustedes tienen, podrían demostrar que esa serie es menor o igual a e. Eso es algo que ustedes podrían hacer ahorita. Con todo el conocimiento que tienen, podrían demostrar que esta serie es menor o igual a e. Y no es un ejercicio tan complicado, ¿va? Y bueno, pues ya, aquí puse un ejercicio, al fin no escribí ningún ejercicio, al rato lo agrego, y con esto terminamos la clase de hoy. Terminamos 2 minutos tarde, pero logramos terminar todo lo que tenía planeado. Mañana vamos a empezar con criterios de convergencia. Vamos a empezar dividiendo la teoría de la siguiente manera. Vamos a trabajar con series, primero cuyos términos son no negativos. También vamos a trabajar con series, cuyos términos después, vamos a trabajar con series, cuyos términos todos son negativos. Pero como si todos los términos son negativos, simplemente multiplicando un signo menos, todos se vuelven positivos y toda la teoría que hicimos para series con términos positivos, la vamos a poder aplicar. Y después el caso general, cuando tu serie tiene términos tanto positivos como negativos, ¿ok? Entonces así es como le vamos a hacer
Y bueno, pues así es como vamos a estar trabajando. Sí, yo subo las notas, una disculpa, ayer no las subí, ni la grabación ni las notas las subí, pero hoy sin falta, a las 2 de la tarde, yo creo que ya van a estar las notas, ¿vale? Ahorita acabo la clase y empiezo a subir las notas de ayer, las notas de hoy, la grabación de ayer, la grabación de hoy, ¿ok? Bueno, pues estamos viendo, cuídense mucho, bye bye. Mateo, de veras, ¿estás ahí, Mateo? Sí, Voy pero a aquí estoy. pausar